el pueblo de Israel está teniendo una batalla contra los filisteos y, y dice, dice en la Biblia, dice el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Dice en la Biblia que el pueblo de Israel estaba teniendo una guerra contra los filisteos. Y dice en la Biblia que uno de ellos, un hombre llamado Goliat, se paró delante del pueblo de Israel, lo empezó a retar. Entonces David escuchó las palabras y dice el versículo 32, dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. David dijo, mira, yo voy a ir a pelear contra él, ¿cómo se atreve a insultar al pueblo del Dios viviente? Dice, yo voy a ir a pelear conmigo, Dios va a estar conmigo. Saúl le dice, ¿sabes qué? Mira, tú eres todavía joven y lleva años recorridos en la guerra, es hombre de pelear desde su juventud. David a lo que David le responde, dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y él lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Él hace una comparación y dice, mira, mire, señor Saúl, yo era pastor de ovejas. Yo cuidaba a mis ovejas, cuando un oso, un león venían y me las intentaban arrebatar, yo las mataba. Dice en la Biblia que David fue un pastor de ovejas. Él cuidaba a sus ovejas aquí en 1 Samuel capítulo 17, lo vemos. Vemos cómo él daba su vida por las ovejas. Él cuidaba a las ovejas, no importaba quién llegara a atacar esas ovejas. No importaba si fuera un oso, si fuera un león. Dice en la Biblia que David decía, yo las protegía, así va a suceder con este filisteo. En esta tarde, hermanos, vamos a ver el Salmos capítulo 23. Salmos 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David, él entendía perfectamente que era ser un pastor de ovejas. Pero al escribir salmos, él no se considera como el pastor. Él se considera como una oveja. En el libro de los Salmos encontramos siempre un canto especial para los creyentes de todos los tiempos. En ellos encontramos las experiencias de los creyentes del Antiguo Testamento que también vivieron en medio de la maldad de este mundo. Muchos de ellos han usado los salmos como consuelo y fortaleza. De entre todos ellos, el Salmo 23 es sin duda uno de los más conocidos y favoritos de muchos. Yo me imagino que muchos de nosotros, hermanos,
al menos nos sabemos un versículo de este Salmos, al menos, cuando luego yo pregunto ahí en la clase a los niños, dime un versículo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Clásico, es uno de los salmos más conocidos en la Biblia, hermanos. Muy conocidos, no solamente en el cristianismo, sino en el mundo secular. Uno ve, Jehová es mi pastor en las casas, ahí. Jehová es mi pastor, o en el carro, ¿no? Dios es mi pastor. Muy conocido Salmos. Quizás ese es favorito de algunos. Algunos bien lo saben, los 6 versículos. Muy conocido Salmos. Es uno de los más conocidos, favoritos de muchos. En sus versículos los creyentes han encontrado aliento y confianza para enfrentar las diferentes etapas de la vida. No solamente nosotros, sino los creyentes de todos los tiempos han encontrado en salmo su fortaleza. En medio de las persecuciones, en medio de las pruebas, allí en las catacumbas, cuando los cristianos eran perseguidos, muchos encontraban en los salmos su fortaleza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Quizás muchos de los cristianos en la antigüedad que eran perseguidos recitaban salmos en su mente mientras huían, mientras quizás perdían a su familia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Misioneros abandonados en las selvas, misioneros en otras partes del mundo, olvidados por las iglesias que quizás los mandaron, quizás abandonados solos, sin más. Muchos de ellos recitando salmos. Este es uno de los salmos más conocidos. John Stockton decía que si el Salmo 119 era comparado como un árbol de vida en el paraíso de Dios, el Salmo 23 podía compararse a las flores más hermosas que crecen a su alrededor. Salmos 23. No sabemos en qué etapa de su vida habrá escrito el salmista Salmo 23. Pero algo que tenemos claro es que el rey David conocía bien el trato entre un pastor y una oveja. En el Salmo 22 podemos ver a aquel pastor que dice en la Biblia, el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero en el Salmo 23 encontramos, yo soy el buen pastor, el buen pastor. Dice el versículo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué nosotros debemos de entender de entender por qué Dios es nuestro pastor? ¿Cómo nos ayuda en nuestra vida cristiana, en nuestro andar diario, entender que Dios es nuestro pastor? Vamos ahí en Juan capítulo 10, versículo 11, Juan 10, 11 dice, Juan 10, 11, Juan capítulo 10, versículo 11 dice, Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Dice, el gran pastor de las ovejas. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Porque es tan importante entender que Dios es nuestro pastor, hermanos. Dijo el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es cierto que el Señor Jesucristo es el pastor de las ovejas. Pero una cosa es entender que el Señor Jesucristo es el pastor de las ovejas, y otra cosa es entender que Él es mi pastor. Dice el versículo 1, Jehová es, ¿cómo dice? Jehová es mi pastor. No dice, si es que Dios es mi pastor, si es que Jehová, no dice Jehová, yo espero que sea mi pastor. No, tampoco dice Dios es el pastor del mundo. No, lo habla como algo propio. No es como algo, dice un himno, no es alguien lejano, es algo cercano. Dice el salmista: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Él es mi pastor. Yo no sé si de los demás no, pero mío sí es, Dice el versículo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El pastor, Él cuida, Él lo vigila, Él lo guarda. Él lo vigila, Él lo cuida, Él lo guarda, hermanos. Dice el rey David: yo cuando el león, un oso, venía a devorar a una oveja, yo la protegía con mi vida. Y dice, de esa manera yo entiendo que Dios me cuida, Dios me protege, Dios me vigila. Dice en la Biblia que el diablo anda como león. No es un león, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo le quiere atacar a usted, pero usted tiene un pastor. Él lo cuida, Él lo vigila, Él lo protege. Quizás usted no se ha dado cuenta de todo ello, pero Dios lo cuida y Dios le guarda. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos en Juan capítulo 10, versículos del 14 al 16, dice. Juan 10, 14 al 16. ¿Cuándo se volvió esto realidad? ¿O de dónde nosotros podemos apropiarnos de esa parte del versículo donde dice, Jehová es mi pastor? ¿Cómo entendemos que Dios es nuestro pastor, que Él es nuestro y nosotros somos de Él? Dice en Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dice el versículo 16, yo soy, otra vez lo voy a leer, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice el versículo 16, dice, preste atención al versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Dijo el Señor Jesucristo, yo también tengo otras ovejas, ¿no están aquí conmigo? Dice, no son de este redil, pero aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Sabe cuándo usted escuchó la voz del Señor Jesucristo? Cuando dijo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En el momento que usted decidió decirle a Cristo, Señor, te abro las puertas de mi corazón, quiero que entres y vivas en él y que seas mi Señor y mi Salvador. En ese momento, dice en la Biblia, que usted se volvió parte del rebaño del Señor Jesucristo. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y quién es ese pastor, hermanos?
Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Usted puede estar seguro que Dios es su pastor. Él lo cuida, Él lo vigila, Él lo protege. Decía el rey David a Saúl, mira, yo cuidaba mis ovejas. No importaba delante de quién. Si un oso, si un león. Decía el rey David, así como yo cuidaba a mis ovejas y vencía al león y vencía al oso, así también va a ser este filisteo. No, el rey David no decía, no porque yo pueda, sino porque va mi pastor conmigo. Dice en la Biblia, Jehová es mi pastor. Usted hagamos propio a Dios como nuestro pastor. Dice, Jehová es mi pastor. Es mío, es mío. Dice un himno, dice, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad, hermanos. Dios es su pastor, Dios es mi pastor. Dios es nuestro pastor, dice en 2 de Pedro, el pastor de nuestras almas. Aquel que se preocupa por usted, aquel que lo vigila, aquel que lo guarda. Quizás usted dice, ya no me siento con ánimos. Ahí está su pastor con usted. Nadie me entiende, nadie está conmigo en estos momentos. Ahí está su pastor con usted. Ahí está su pastor con usted. Dijo el Señor Jesucristo. Dice, Él tiene, dice en la Biblia que Él tiene las 99 ovejas, las deja en el desierto y se va tras aquella oveja extraviada, aquella oveja perdida. Y cuando la encuentra, la trae en sus hombros. No la trae arrastrando de sus patas. No la trae ahí a varazos. Dice, la trae entre sus hombros. Gozoso. Y va y se lo cuenta a sus amigos. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hermanos, Él es nuestro pastor. Quizás en este mundo, quizás nos olviden. Quizás entre los hermanos de la iglesia le olviden, pero recuerde, su buen pastor lo va a llevar entre sus hombros, en los problemas, en las dificultades, porque Él les dice el versículo 1, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. Dice el versículo, Salmo 23:1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Porque es importante entender que Dios es nuestro pastor, hermanos, para entender, para hacer lo propio. El versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué es importante entender que Dios es nuestro pastor, hermanos? Porque hay un lugar de descanso en el cual el buen pastor, Él le va a llevar a usted. Dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Vamos al Salmos capítulo 19, versículo 7. Salmos 19, 7 al 10. Salmos capítulo 19, versículos 7 al 10. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y dice el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Los pastos a los cuales el pastor nos guía para alimentarnos, ¿qué más dulce que la palabra de Dios? Siempre jugosa, siempre fresco, para alimentarnos, para descansar.
Cuando uno va al parque, y se quiere acostar, ¿verdad? No va donde, aquí se mira bien lleno de pasto. No, ahí no. Me voy a acostar donde está la tierra, ¿verdad? No. Uno va y busca donde está mejor el pastito, para acostarse, ¿no? Y es lo mismo que el Señor Jesucristo, que Dios, que nuestro pastor nos lleva. Dice el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Como Dios no nos va a alimentar sino solamente con su palabra, que son dulces más que miel y que la que destila del panal. Dice, la palabra de Dios es dulce más que miel. No es algo seco, sin vida. La palabra de Dios es donde nosotros podemos encontrar nuestro descanso. Estaba terminando, estaba leyendo en el libro de Levíticos. Yo muchas veces he leído, varias veces en el tiempo en que hemos leído la Biblia, he pasado por Levíticos y decía, ay, Levíticos otra vez, y vamos a leerlo rápido, ¿no? Pero en este tiempo en el que lo he estado leyendo, Dios como me ha hablado. Tremendo el libro de Levíticos. Quizás sí, son leyes, son medidas, son estatutos y esto y lo otro, que esto, que la pureza, que la impureza. Y yo decía, ahora que he estado leyendo el libro de Levíticos, cómo Dios me ha hablado, ¿no? Yo me imagino, hermanos, que cuando no encontramos palabras de consuelo, ¿dónde un descanso? Vamos a la Biblia, Dios nos habla, nos da descanso. ¿Por qué, hermanos? Porque dice en la Biblia que el pastor dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice en la Biblia que la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, yo la voy a enviar y hará todo lo que yo quiera. La palabra de Dios, hermanos, es inagotable. Usted va a poder leer este versículo una y otra vez y Dios le va a seguir hablando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es insondable, no hay un límite. Muchos han leído Juan 3:16, cuántas predicaciones no han salido de ahí, con cuántas palabras, y sí, Dios sigue hablando al corazón de las personas. ¿Por qué, hermanos? Porque es la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el pastor dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Porque su palabra son los delicados pastos en donde Él nos va a descansar, donde Él nos va a alimentar. Dice el versículo 2, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vamos ahí a Juan, capítulo 7, un pasaje muy conocido para nosotros. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De ahí proviene el nombre de la iglesia, hermanos. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuáles son esas aguas de reposo de la cual el Señor nos va a dar? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuáles son esas aguas? ¿Cuáles son esas aguas si no solamente del Espíritu? Estábamos viendo en la mañana, ¿no? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quizás el camino no es corto, no es corto. Cuando uno va caminando, hace las caminatas, tengo que ir al Soriana caminando, ¿no? En el calor, uno le empieza a dar sed. Uno le empieza a dar sed y uno
toma un líquido negro y dice, ay, esto no ayuda, sigo teniendo sed. ¿Qué otra cosa para saciar nuestra sed, para refrescarnos, para limpiarnos, sino solamente el Espíritu Santo? Dice, junto a aguas de reposo me pastorará. El Espíritu Santo constantemente refrescándonos, constantemente limpiándonos, constantemente revitalizándonos. Decía Jeremías, dice, yo la verdad, yo ya no quería hablar en tu nombre, ya estaba cansado. Pero dentro de mí había un fuego que no me dejó. Traté de resistirlo y no pude. ¿Y quién más sino el Espíritu Santo? A veces uno ya no quiere seguir, pero está el Espíritu Santo una vez más. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Échale ganas, sigue adelante. Que en ese sí, si no solo el Espíritu Santo, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Para limpiarnos, para refrescarnos, para revitalizarnos y para seguir adelante. Dice el Salmos, capítulo 23, 1 y 2, dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Porque es importante, hermanos, entender que Dios es nuestro pastor. Dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dice, confortará mi alma. Vamos a Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. Dice, confortará mi alma. Y no solamente Él nos da consuelo, sino también dice, Isaías 40, 29 al 31, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No solamente necesitamos ser alimentados, desgraciadamente, hermanos, también pecamos. Por eso necesitamos ser renovados y ser restaurados. En el Salmos capítulo 32, si usted ha leído este Salmos, dice, nomás le voy a leer 1 y 2, y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 51 dice, nomás los primeros 2 versículos, si quiere, usted en casa puede seguir leyendo estos salmos, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Hermanos, lamentablemente para cada uno de nosotros pecamos, fallamos a Dios. Y en estos salmos, el rey David escribe estos salmos, dice, en el 51 dice, Salmo de David, cuando después que llegó a Betsabé, vino él, Natán, el profeta. Le dijo, ¿sabes qué? Tú has pecado. Y él dijo, él escribió este salmo y dijo, Dios, yo he pecado delante de ti. Él no solamente, el pastor, no solamente nos consuela, sino también conforta nuestra alma. Necesitamos ser renovados y ser restaurados. Vamos ahí en Mateo capítulo 26. Vamos ahí en Mateo capítulo 26. Mateo 26. Mateo 26, 30 al 35. Mateo 26, 30 al 35 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Note lo que dice Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El Señor Jesucristo le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Tú me vas a negar. Me vas a negar 3 veces. Me vas a negar 3 veces. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Vamos ahí en Lucas 22, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas 22, 54 al 56 dice. Dice Lucas 22, 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Ya habían arrestado al Señor Jesucristo. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él. Y dijo, también este estaba con él. Pero él le negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente, también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Quizás Pedro ni siquiera se había acordado del gallo. Dice el versículo 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes. El gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El Señor Jesucristo, cuando dijo, mira, yo voy a ser arrestado, y ustedes todos se van a escandalizar, Pedro dijo, yo no, Señor, yo no. Yo voy a estar contigo fiel, firme, hasta el final, aunque me sea necesario morir contigo. Pedro le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, sabes, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Dios confortando a su alma, animándolo. Dice el versículo 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Otra vez Pedro fallándole al Señor Jesucristo. Quizás quizás la mirada del Señor Jesucristo no fue una mirada de, ¿viste? ¿Sabes qué? Tú ni siquiera estuviste conmigo. Tus palabras fueron vacías. No. El Señor con una mirada de amor mirando a Pedro. Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Vamos a ir Juan capítulo 21, 15. Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Quizás el Señor Jesucristo pudo haber condenado a Pedro. Tú me negaste, me dejaste solo. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo le pregunta, ¿tú me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Y cuántas veces decimos, Dios, sabes que te he fallado una y otra vez? ¿Sabes qué, Dios? Esto, como el apóstol Pablo dice, el pecado está en mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Quizás muchas veces nosotros, el diablo intentando que nosotros caigamos por nuestros pecados.
Satanás le dijo a Dios, mira, ¿sabes qué? Quítale todo a Job y vas a ver que no, si no blasfema delante de ti, en tu misma presencia. ¿Cuántas veces uno falla delante de Dios? ¿Cuántas veces uno peca delante de Dios? Pero ¿sabe? Dios siempre confortando nuestra alma, no nos desecha. Y una otra vez, ¿sabes qué? Ánimo. Fallaste, todos fallan, pero ánimo, hijo, échale ganas, sigue adelante. Dice en la Biblia, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Cuántas veces no hemos fallado delante de Dios y como Pedro lloramos amargamente? Quizás ya no nos sentimos dignos de Dios, no nos sentimos dignos de servir a Dios, pero hermanos, Dios una y otra vez confortándole, diciéndole, te doy otra oportunidad, sigue avanzando, todavía puedes servirme, todavía puedes ser restaurado. Dios restaurando nuestras almas, Dios restaurando nuestras vidas, porque Él es nuestro pastor, hermanos. Jehová es mi pastor, dice el Salmos. Jehová es mi pastor. Haga suyo, apropiese de este Salmos. Haga suyo este Salmos. Dios nos ha dado un pastor, pero el pastor de nuestras almas es Dios. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, vamos a orar. Mi Dios y Padre Celestial, una vez más nos acercamos delante de usted, Padre Celestial. ¿Quiénes somos nosotros, mi Dios? Padre Celestial, quizás a veces creemos tomar las mejores decisiones, quizás muchas veces nos creemos sabios, nos creemos astutos, listos. Pero Padre Celestial, ¿cuántas veces no nos equivocamos? ¿Cuántas veces no tomamos malas decisiones? Nuestro buen pastor, dice en tu Biblia, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Muchas veces erramos en nuestras decisiones por no dejarnos guiar por el buen pastor. Nos cuida, nos protege, nos alienta, nos fortalece, nos da lo mejor que es para nosotros, mi Dios. Ayúdanos a entender, mi Dios, lo valioso que es nuestro buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ellas son mías, dijo el Señor Jesucristo. Yo las conozco, a cada una por su nombre. Y ellas me conocen a mí, mi Dios. Dijo el Señor Jesucristo, Padre Celestial, ayúdanos, mi Dios, a dejarnos ser pastoreados por ti. Usted con su preciosa sangre nos redimió y nos hizo parte, nos dio el privilegio de ser parte de su rebaño, Padre Celestial. Yo quisiera pedirle, mi Dios, para que usted nos ayude, mi Dios, a ser guiados por usted, a ir en sumisión a usted, Padre Celestial. Dice el himno, me guía Él, mi buen pastor. Dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Padre Celestial. Ayúdanos a ser guiados por nuestro buen pastor, porque Él siempre busca lo mejor para nosotros. Quizás nosotros pensamos que tomamos buenas decisiones, cuando a veces simplemente nos hacemos más daño. Y nuestro buen pastor tiene que ir por nosotros y traernos en sus hombros, Padre Celestial. Pido para que el Espíritu Santo siga hablando al corazón de cada uno de mis hermanos. Así con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, le dejo el tiempo al pastor para que sea quien termine. Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia y tú conoces, Señor, que somos tan como una oveja, que estamos tan a veces distraídos y necesitamos recordar que tenemos un pastor. Tú eres nuestro pastor, Señor. A veces las cosas que suceden a nuestro entorno nos hacen desviarnos, pero nuestro buen pastor va por nosotros, por aquella oveja perdida y nos trae al buen camino. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser aquellas ovejas obedientes, nobles, sumisas, dispuestas para toda buena obra, que nos mantengamos en el buen camino del buen pastor, Señor. Oh Padre Celestial, a veces, como dice el mismo Salmo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A veces necesitamos un poco de vara, como ovejas necesitamos varas. Como ovejas también necesitamos el cayado de la guía, de la dirección. Ayúdanos, Señor, cualquiera que tú quieras hablarnos, que podamos ser dóciles a tu voz.
Padre Celestial, gracias por tu palabra tan poderosa. Señor, llévanos con bien a casa y te pido, Señor, que colmes de bien a cada uno de mis hermanos, no sin antes por los huérfanos, los pobres, las viudas, todos los débiles, todos los indefensos, todos los misioneros, todos los pastores, todos los evangelistas del mundo, todos los jóvenes que están siendo llamados, que sigas levantando muchos jóvenes al ministerio, Señor. Oramos por un avivamiento de verdad aquí en nuestro país, Señor. Te ruego, Señor, también por más obreros que sigas levantando aquí en nuestra iglesia local. Nos hacen falta obreros, músicos, faltan maestros, faltan ujieres de cunas, de ornatos, de ruta, transporte, todo. Si hablo de esta iglesia, pero también viene a mi mente tantas iglesias que necesitan obreros. Te ruego que mandes obreros a tu mies. Señor, también te pedimos por la salvación de nuestro México, que México sea salvo. Te lo ruego, Señor, levanta hombres dispuestos, valientes para llevar el evangelio, y nosotros en nuestra área y otros en sus áreas, y juntos hacer un equipo para que el evangelio sea expandido en nuestro México, en nuestro país. Señor, también oramos por Israel y por Siria y Turquía y todo lo que está sucediendo allá, Señor, que tú concedas paz a esos lugares y consuelo a los dolientes. Oramos, Señor, lo que está pasando en nuestro entorno, que sigas guardando a tu pueblo y derrames tu gracia para con cada uno de mis hermanos al comenzar esta semana. Que tu presencia, Señor, sea sobre todos nosotros en Cristo Jesús. Amén.